Yo quiero en esta mañana compartir, percibiendo aquello que Dios va a hacer, cómo prepararnos para un milagro. Cómo prepararnos para un milagro de Dios. Aleluya. ¿Sabías que Dios está deseoso de bendecir tu vida? ¿Sabías que Dios está deseoso de hacer cosas extraordinarias en tu vida? Pero lo que ocurre es que muchas veces nosotros le impedimos a Dios que Él pueda hacer lo que Él desea hacer. Amén. Porque si bien es cierto que para Dios no hay nada imposible y Dios quiere intervenir en tu vida, muchas veces somos nosotros el que frenamos a Dios. La Biblia nos muestra sorprendentemente en el libro de San Marcos, por eso le pido que vayamos al libro de San Marcos del capítulo 6, que nuestro Señor Jesucristo fue impedido de hacer la obra de Dios en una ciudad. El mismo Señor Jesucristo no pudo manifestar todo el poder de Dios que podía manifestar debido a que la gente obstaculizó, frenó el obrar de Dios. En Marcos el capítulo 6 dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban diciendo, ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿De dónde tiene él estas cosas? Amén. Porque están ocurriendo milagros por las manos de Jesús. El verso 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Verso 4 dice, pero Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Dice que Jesús mismo no pudo hacer allí milagro alguno, salvo que sanó a algunas personas. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel frenó, limitó al Dios de Israel. Y por eso Dios se incomodó con ellos, amén. Se enojó con ellos porque limitaron al Dios de Israel. Dios no quiere que lo limites, amén. Dios quiere que tú puedas abrir tu corazón para que Él pueda operar en tu vida. Pero muchas veces se limita a Dios. ¿Qué cosas limitan a Dios? Hay cosas que hacen que Dios sea limitado, amén. Por cierto, para Dios no hay nada imposible, pero Él nos ha dado a nosotros la capacidad de recibir su bendición o de neutralizar la bendición de Dios. Y muchas veces estamos neutralizando la bendición de Dios porque no sabemos cómo es que opera Dios, cómo es que Él quiere intervenir, no sabemos acerca de su bondad y su poder para con nosotros. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Él no ha cambiado, Él no ha mudado. Él es el mismo ayer, así como ayer es hoy y será siempre en cuanto a su carácter omnipotente, omnisciente. Él es Dios, Él no va a cambiar. Gracias a Dios, Él no va a cambiar. Él no se cansa de bendecir. Siempre va a bendecir nuestras vidas. Amén. Ese es el deseo de Dios. Aunque, claro, Dios no está más ocupado en tu prosperidad que en tu... Él no está tan interesado en tu comodidad como en tu madurez. Él está interesado más en nuestra madurez que en nuestra comodidad. Pero igual Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. La Biblia nos está diciendo aquí que Jesús fue impedido de hacer grandes cosas. ¿Sabe por qué? Porque en las cosas de Dios hay una parte que Dios va a hacer, pero hay una parte que nosotros vamos a hacer. Hay una parte que Dios quiere hacer en tu vida, pero hay una parte que tú tienes que hacer para que Dios pueda operar. La parte de Dios es lo imposible y nuestra parte es lo posible. Amén. La parte de Dios es lo posible y la parte de Dios es lo imposible y nuestra parte es lo posible. ¿Sabe cuándo entramos en misticismo? Cuando entramos en superchería, en cosas tontas, es cuando esperamos que Dios haga, amén, lo imposible, pero nosotros no hacemos lo posible. Ejemplo, hay gente que debe a medio mundo. ¿Por qué? Porque es desordenada. Amén. Es desordenada. O sea, no tienen orden. Y porque no tienen orden le debe a todo el mundo. Entonces por ahí nos falta alguien que le dice, si tú haces una ofrenda, Dios va a pagar tu deuda. Dios no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque el problema de esa persona no es su deuda. El problema de esa persona es su desorden. Su desorden. Y mientras esa persona no tenga orden, va a volver a endeudarse. Amén. Su desorden no tiene orden y su problema, amén, lo va a estar llevando a la deuda. Entonces, mientras esta persona no se ordene, Dios no puede bendecir su vida.
Tú haces todo lo que está a tu alcance. Tú haces todo lo que es tu parte y recién Dios puede intervenir. Hola. Pero ¿cuánta gente quiere que Dios le resuelva sus problemas? Señor, dame un buen trabajo. Y bueno, ¿y qué sabes hacer? No sé, pero que Dios me dé un gran trabajo. No, Señor, así no funciona. Hola. Tú tienes que hacer tu parte. Tienes que hacer todo de tu parte, con todo el esfuerzo que puedas, al límite de tus fuerzas. Y cuando Dios ve que tú haces toda tu parte, dice Dios, bueno, ahora me toca, yo haré lo imposible. Aleluya, yo haré lo imposible. Gloria a Dios. ¿Quiere ver milagros de Dios ocurrir? Ya son menos los que quieren. No, yo quisiera algo más fácil, pastor. No, Dios no hará su parte si tú no haces tu parte. Mucha gente ve la bendición de alguien, su prosperidad, ve su familia, su esposa y dice, pastor, qué linda su esposa, qué maravillosa es su esposa, les felicito. ¿Y tú qué crees? ¿Que me la gané en un sorteo? Tuve que conquistarla, tuve que tener paciencia, tuve que esperarla, no, amén, me costó, me sigue costando. Bueno, la verdad ahora me cuesta más que antes, pero hay una parte y la gente puede decir, ¡ay, qué linda familia tienes tus hijos! Es trabajo, es no equivocarse, es hacer lo correcto en el tiempo correcto, ¿me entiendes? Es hacer las cosas a la manera de Dios, ¿me entiendes? No es suerte, la suerte no existe. La suerte no existe, existe la bendición o la maldición, pero tú haces tu camino. La Biblia dice, te he puesto entre la vida y la muerte, escoge pues la bendición. Escoge, Dios te sugiere, pero tú tienes que escoger, hay una parte nuestra. Aleluya, y hay mucha gente, ve la bendición de alguien, piensa que sí, pues chazán, y ya está. No es así. Así no ocurren los milagros. Los milagros ocurren precedidos de cosas que el hombre tiene que hacer, amén, previamente. Es más, gloria a Dios. La Biblia nos dice en el libro de Mateo, capítulo 18, cómo Dios opera y cómo Dios ha ordenado las cosas. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 18, verso 18. Yo quiero ver milagros en mi vida. Quiero ver cosas grandiosas pasar en mi vida y a través de mi vida. Aleluya. Voy a ver grandes cosas en mi vida. Qué bueno por esos 4. Voy a ver grandes cosas en mi vida. Señor, aquellos que declararon tu palabra, les sea hecho. Los demás, asunto de ellos, Señor. Mateo 18, verso 18 dice la palabra de Dios. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, yo voy a pedirles un favor. Cada vez que nos acerquemos a la palabra tierra, usted va a alzar su voz gritando tierra. Amén. ¿Ok? Ok, ahí vamos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa fue la yapa. Gloria a Dios. O sea, ¿dónde se determinan las cosas? ¿Arriba o abajo? Sorprendente. La Biblia dice que las cosas se determinan en la tierra. Lo que atas en la tierra se ata en el cielo. Lo que desatas en la tierra se desata en los cielos. O sea, tú tienes que hacer tu parte y Dios hará la suya. Tú haces tu parte y Dios hace la suya. Si no haces tu parte, no puede hacer Dios la suya. Aquí en la tierra determinamos lo que va a suceder. Está hablando obviamente a los que son hijos de Dios, porque Dios nos dio a nosotros la autoridad. Nos dio su nombre, nos dio su potestad. Aleluya, de atar y desatar. Entonces, hay algo que nosotros hacemos y Dios puede intervenir. En todos los milagros vamos a ver este patrón. En todos los milagros que Dios hizo vamos a ver este patrón, este principio operando, que el hombre hace su parte y luego Dios hace su parte. Amén. Vamos al libro de Lucas, por favor. Lucas,
en nuestras Biblias. Lucas capítulo 2. Y ¿sabe que este pasaje que acabamos de leer se refiere en primer lugar a la oración? La Biblia dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. La pregunta es, ¿cuánto es tu mucho? Aleluya. Para unos el mucho de uno es poco, para otros, ¿me entiendes? ¿Y cuánto es tu mucho? ¿Cuánto crees tú a Dios? Pero hay una parte. La Biblia hablaba proféticamente acerca de Jesucristo. La Biblia decía que iba a venir Jesús a la tierra, iba a visitar la tierra, o mejor dicho, no se sabía del nombre, pero sí del Mesías, del Redentor. Estaba profetizado miles de años. Y un hombre llamado Simeón leyó eso en la Biblia y lo creyó. Y no solamente lo creyó, sino hizo algo para que ocurra ese milagro. Se puso a orar. Amén. Intercedió. Hubo otra mujer, ¿no? Llamada Ana, como vamos a ver más adelante, que escuchó la profecía, porque hay gente que escucha una palabra profética, hay mucha gente que se les ha profetizado, dice, ay, gracias Señor, y piensa que ya me profetizaron y chazán ocurrirán las cosas. No, Señor, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que creer la palabra, usted tiene que orar por esa palabra, y usted tiene que actuar en esa palabra, y va a esperar en esa palabra. Y posiblemente tome 10 años hasta el cumplimiento de esa palabra. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos. La vida cristiana es una maratón. Es una carrera de largo alcance. ¿Me entiendes? Es una carrera de toda tu vida. Tienes que correr. Dice, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que usted y yo vamos a correr. Y la Biblia dice que esa carrera la tenemos que correr como con paciencia. Con paciencia, porque es una maratón. Una carrera de 100 metros planos, tú sales lo más rápido que puedes. Quemas todo ahí, 100 metros, lo das todo. Pero en 100 metros planos, una maratón no puede salir tan rápido. Tú tienes que salir lento. Si no, yo aprendí muy bien eso hace años atrás. Mi esposa cada vez que cuento esto se ríe, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo, hice una apuesta con varios jóvenes de la iglesia. Y era una semi-maratón. Dije, yo voy a llegar primero, que apostamos no sé qué cosa, el desayuno creo, no sé qué apostamos. Y yo salí disparado. Pero había desayunado antes y en el camino esto se me movió y se me dio vuelta. Y tuvieron que enviar un carro para ir a traerme. Entonces hice el ridículo ahí, amén. Y no pude llegar, ¿por qué? Porque salí muy rápido. Tú tienes que correr. Ahora, yo corría trayectos largos. En mi colegio tenían los primeros lugares. Pero a pesar de ello, como tenía ese problema, el estómago lleno, no es recomendable correr con el estómago lleno, en fin. Pero el tema es si tú quieres correr la vía cristiana, no puedes correr a la loca, tienes que correr con paciencia. La Biblia dice, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Tienes que tener paciencia. Amén, si recibes una palabra de Dios, una profecía, tú tienes que hacer algo. No es que simplemente va a suceder. Haz tu parte. Hay gente que no ha visto sus palabras proféticas cumplirse en su vida porque no pusieron en acción, no creyeron la palabra, no pusieron su parte y dijeron, ya ves, se equivocó el profeta. No, tú tienes que hacer tu parte. Y aquí vemos un hombre de Dios que lee la palabra profética más seguro, la escritura, acerca de Jesús, y él creyó a Dios. Dice la Biblia en el capítulo 2, verso 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Gloria a Dios. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, oh Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Diga conmigo, has preparado. Dios había preparado. La Biblia dice que Él ha preparado obras de antemano para que caminemos en ellas. Pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sabes qué es éxito? Éxito es estar listo cuando la oportunidad viene. Amén.
Si la oportunidad viene y tú no estás preparado, es muy tarde, ya fuiste. Tienes que estar listo cuando viene la oportunidad y tienes que atrapar esa oportunidad que Dios ya preparó para ti de antemano. Lo que pasa es que cuando viene la oportunidad queremos estar como, uy, no, yo quería... No, llegó la oportunidad. Aleluya. No viene en tu tiempo, viene en el tiempo de Dios. Dile que está a tu lado, me acaba de hablar el Señor, hermano. Sí, el Señor te ha hablado, hay muchos aquí. O sea, el Señor me muestra que hay gente aquí que ya llegó el tiempo de que tiene que tomar esa decisión que he estado postergando por mucho tiempo. Ha llegado la hora de dejar de ser un cobarde, de estar tomando pretextos y tomar la decisión que sabes, tienes que tomar en el nombre de Jesús. Es el tiempo de tomar esa decisión. Aleluya. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Verso 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. José y María estaban sorprendidos de todo, porque Dios había preparado a José y María para sus propósitos. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Me encantó, otra vez repito, la película de ayer, hablaba de Timothy, tenía un propósito. Vino, cumplió su propósito, se cayeron sus hojitas y se fue. Todos nosotros tenemos hojas que se nos van a caer y vamos a bendecir a la gente. Vamos a dejar un legado a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cumplir nuestro propósito. Aleluya. Dice la palabra, verso 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Amén. Bueno, hermana, si tú piensas que ya son muchos años, no te comparas a Ana. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, ¿cómo? Con ayunos y oraciones. Aleluya. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. ¿Por qué daba gracias a Dios? Porque esta mujer también oraba para que el plan de Dios se cumpliera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué hay mucha gente que no ora? Porque no creen lo que ha de venir. No creen. Acabamos de leer aquí la palabra que dice, donde 2 o 3 de vosotros se pusieron de acuerdo acerca de cualquier cosa que pida la tierra será hecho. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer que las cosas van a venir. Amén, porque Dios así lo ha predispuesto. Dios así lo ha predispuesto. Entonces vemos aquí que para que el mismo Señor viniera a la tierra, por más que estaba ya preparado, alguien tenía que haber orado. O sea, ¿me entiende? Hay gente que dice, no, las cosas van a venir sí o sí, ya no tengo que hacer nada. No, no es así. Hay una parte de Dios, pero hay una parte nuestra. Esa es justamente la razón por la cual muchos no experimentan grandes cosas en su vida, ocurriendo en su vida. La Biblia nos habla de otro ejemplo donde Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Se acuerdan de ese milagro? Amén. Y por causa del tiempo no vamos a ir a esos pasajes, me quedan unos minutitos y quiero citar algunos ejemplos más. La gente había seguido a Jesús hasta el desierto. Estaban tan perplejas, anonadadas por la palabra del Señor, caminando, siguiéndole, embelesados de esa sabiduría, que de repente se olvidaron que ya no había ninguna tienda cerca y que no habían comido. Y de repente comenzaron a sentir hambre. Ya tengo hambre. Y Jesús dice, bueno, denle de comer. Y vino un niño y ofreció su lonchera. Unos peces y unos panes y unos pececillos. Dijo, Señor, aquí está para que comas. Me encanta ese niño. Amén. Ofreciendo su lonchera. ¿Cuántos eran? Eran miles. Miles. Y Jesús toma aquello, la lonchera de ellos, y los discípulos, seguramente porque ellos también estarían hambrientos. Y Pedro comía bien. Amén, Pedro y todo lo demás. Entonces, ellos miraban y la lonchera, ya querían quitarle la lonchera al pobre chibolo. Entonces, y ahí estaba Pedro con hambre. Y el Señor mira a Pedro y pone la lonchera en la mano a Pedro. Dice, Pedro, toma esa lonchera y dale de comer a todos.
Pedro pensaría, me lo va a dar. Sí, se lo dio, pero para que lo reparta. O sea, fue probado Pedro, ¿me entiendes? O sea, eso nos indica esto, escúchame. No toda bendición que viene a tus manos es para que te lo comas. No toda bendición que llega a tus manos es para que te lo quedes. Mucha de la bendición que llega a tus manos es para que tú le des a otro. Amén. Sí, si tienes cosas sin uso en tu casa, entonces ¿para qué las tienes? Las cosas son para usarlas, no para guardarlas. Amén. Gloria a Dios. Las cosas son para usarlas, no para guardarlas. Si tienes un esposo, ámalo. No tienen al pobre en cuarentena, hermano. Las cosas son para usar. Tenemos que ser buenos administradores, pero no todo lo que tienes en tus manos, amén, lo que te ha sido es para que te quedes. Tú tienes que muchas veces sembrar. Y aquí está. Pero ellos tuvieron la fe. Yo me imagino a ellos con todo el hambre viendo ese pez y repartir. Y se va a acabar. Y no se acaba. Se va a acabar, no se acaba. Y alimentaron a todos. Gloria a Dios. Y cuando ya todos estuvieron alimentados, Señor, ¿ya puedo comer? Sí. Gloria, dice, amén. Aleluya. Bueno, pero gracias a Dios, esto no hubiera ocurrido si un niño no hubiera traído su lonchera al Señor. Es que hubo alguien que dio. Alguien se atrevió a desprenderse. Alguien se atrevió a dar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si tú siembras, cosechas. Si tú no siembras, no cosechas. O sea, alguien tuvo que desatar el milagro. ¿Cuántos me están siguiendo ahora? Alguien tuvo que desatar. Vio Dios una lonchera y multiplicó para todos. Una lonchera sirvió para miles. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, el poder multiplicar de Dios. Pero alguien tuvo que orar, alguien tuvo que dar, alguien tuvo que hacer algo. Jesús le dijo a sus discípulos, ordénenlos en grupos, ¿no? Ordenen grupos de 30, de 50, de 100, ordénenlos para que distribuyan la comida. Y alguien tuvo que ordenarlos. Si ellos no hubieran sido obedientes, amén, el milagro no se hubiera multiplicado. Hay mucha gente, ¿me entiendes? Hay gente, yo no entiendo por qué tengo que estar aquí tan temprano, no tengo por qué estar limpiando, no tengo... Hermano, es para que el milagro pueda ocurrir. Es para que Dios pueda manifestarse. Hacemos todo de nuestra parte para que Dios haga su parte. Hacemos toda nuestra parte para que Dios haga su parte. Vemos también esto en el milagro de la multiplicación del vino. Al milagro de cuando el vino fue cambiado de agua a vino. Amén. Y dicho de manera correcta, cuando el agua se mudó a vino. Pero alguien tuvo que obedecer. Amén. María dijo, haced todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. La obediencia abre las puertas a tu milagro. El maestro Sala pudo haber dicho un ratito, yo soy el experto acá. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Él es un carpintero, yo soy el especialista acá sirviendo. Pero él obedeció. Amén. Señor, toda la noche hemos estado pescando. Tú eres carpintero, yo soy pescador. Pero en tu palabra echaré la red. Cuando él obedeció, ocurrió el milagro. ¿Me entiendes o no? Aleluya. Aquí hay gente que tiene que orar. Aquí hay gente que tiene que dar. Aquí hay gente que tiene que obedecer. Hay gente que tiene que ordenarse. ¿Me entiendes? Si tú haces tu parte, Dios hará la suya. Preparemos todo lo que está a nuestro alcance. Hagamos todo lo que nos toca a nosotros para que podamos crear la atmósfera para que Dios pueda operar. Aleluya. No es al revés. Si nosotros no hacemos nuestra parte, Dios no podrá hacer la suya. Hasta ahora, entonces estaba esperando, sí, Señor, muéstrame, y yo voy a hacer mi parte. No, así no es. La fe es actuar antes de ver. Haces tu parte y Dios hará la suya. Primero nosotros y luego Dios. Primero se obedeció y Dios intervino. Primero se dio y Dios multiplicó. Primero se oró. Lo que atamos en la tierra se ata en los cielos. Lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Hay gente que se queja. Si Dios existiera.
¿Por qué no hace algo? Porque tú no haces nada, pues. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, aleluya. Yes. Me encanta, voy a dar un ejemplo que está en video, ¿no? Y ese es el problema, mucha gente frena a Dios. Estaba este hombre con el barbero, ¿sí? Y el barbero no quería, y él aprovecha. ¿Cuántos han predicado la palabra de Dios a su peluquero? ¿Sí? Estás ahí, no tienes que decirle algo agradable, porque si no, claro, ¿no? Pero ahí estás hablando del evangelio, no, dice que no se vaya a poner nervioso porque Entonces le habla, y bueno, resulta que este hombre estaba hablándole al barbero, y decía, el barbero decía, yo no creo que Dios exista. ¿Por qué? Porque mira cómo está el mundo, mira, está un desastre, hay injusticias, hay maldad, hay abuso, Dios no existe, ¿no? No hubiera tanta hambre, no hubiera tanta injusticia, Dios no existe. No, sí que Dios te ama. No, Dios no existe. Terminó, ok, para no pelearse con su peluquero, dijo, ok. Y entonces está saliendo y dice, Señor, ¿cómo le hablo la palabra a este peluquero tan testarudo? Entonces estaba saliendo de la peluquería y vio uno de estos hombres así desgarbados que tienen, ¿no? Una barba larguísima, pelo largo, casi no se bañan una semana y todo lo demás. La vio ahí, así, ¿no? Son unos espectáculos andantes. Y Dios le iluminó, ¡wow! Y inmediatamente tocó la puerta de la peluquería, ¿no? Señor barbero, ¿sí? Señor, ¿sabe? No creo que existan los peluqueros. ¿Cómo? No creo que existan los peluqueros. ¿Y yo qué soy? No, yo no creo. Pero ¿yo qué soy? Mire ese señor que está al frente. Todo esa barba, ese pelo, todo granoso. Yo no creo que... No, sí existen. Lo que pasa es que él no ha entrado en mi peluquería. ¿Así? Así. Entonces Dios también existe. Lo que pasa es que no han ido donde Dios. No han acudido donde Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Deja de quejarte. Deja de echarle tu responsabilidad a Dios. Deja de hablar esas cosas. No seas orgulloso. No seas necio. Todo el mundo habla de la existencia de un Dios. Amén. Todo está diseñado. Dios es real. Deja de estar excusándote. Tú haces tu parte y tu parte es creerle a Dios, tu parte es humillarte ante Él, reconocer tus faltas, tu necesidad de Dios para que Él pueda intervenir en tu vida. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y tienes que buscarlo a Él, haces toda tu parte y Él hará su parte. Yo creo en milagros. Yo quiero ver milagros. Amén. Entonces voy a ser sensible para los portentos que Dios va a hacer. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar a Dios, amén, por esos milagros que ocurran, aleluya. Así como Jesús visitó a la tierra, gloria a Dios, y trajo salvación a los hombres, así como un niño dio su ofrenda y un milagro ocurrió, nosotros desatamos el poder de Dios por hacer nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén?